abro el LED Mega 8 y le voy a agregar todas las interrupciones que tiene el micro Mega 8. Para eso vemos la tabla 18. En total este micro tiene 19 interrupciones. Bien, como es necesario poner todas estas interrupciones en nuestro programa, en la siguiente página tiene las mismas interrupciones. Las voy a copiar, abro una hoja de cálculo y le pego todas las interrupciones. Bien, la primera columna la borro. En la siguiente columna, a partir de la segunda línea, le voy a poner reti, punto y coma, y enseguida relleno hacia abajo. En lugar del RJMP le he puesto reti, punto y coma. Bien, ahora copio todo esto y se lo voy a pegar al micro aquí, y así es como finalmente quedan. En total son 19 interrupciones. Ahora necesito que el microcontrolador, el micrograbador, se comunique con el programa GTK-TER tanto en transmisión como en recepción. Voy a usar esta interrupción que dice recepción completa. Aquí yo tengo el micro trabajando tal como se grabó la primera vez. Obsérvese qué pasa cuando a la patita reset yo la conecto a tierra. El micro deja de funcionar. En el momento que yo quito el reset, el micro vuelve a trabajar. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bien, lo que ha pasado aquí es lo siguiente. El micro está trabajando en un bucle en donde aquí prende el LED y aquí abajo apaga el LED, y está dando continuamente vueltas de esta manera. Este micro de repente recibe una tierra en el pin 1, que es el reset, generando de esta manera una interrupción, es decir, deja de hacer lo que está haciendo para ejecutar lo que de antemano haya programado el usuario para esta interrupción. En este caso, digámoslo así, el reset viene de fábrica. Es la primera interrupción del micro y cada vez que reciba tierra en el pin 1 debe de brincar a la etiqueta reset. Es por ello que tiene RJMP, es decir, debe de saltar a reset. Y al brincar a esta etiqueta, el micro empieza a trabajar de nuevo. Para que el puerto COM pueda trabajar, que viene siendo las patitas 2 y 3 del micro, voy a necesitar fijar ciertos parámetros de antemano, para lo cual voy a continuar en esta posición. Y aquí voy a poner enable, voy a habilitar la transmisión y la recepción del puerto COM. Con el tiempo ustedes aprenderán que esto no es tan complicado, porque una vez que sabemos hacerlo, lo único que hacemos es copiarlo de otros programas que ya estén hechos. El primer registro que debemos de inicializar para que funcione nuestro puerto es el registro UCSRA. En este registro lo que a mí me interesa es este bit, que es el U2X. En la siguiente página dice aquí escribir este bit a 0 cuando usamos una operación síncrona. Como nuestro puerto COM no funciona en modo síncrono, entonces tengo que ponerle un 1 y lo hacemos así: cargar de manera inmediata hacia AUX en binario, 0 binario, pongo y listo, y le pongo out
que pase hacia este registro el valor de AUX. De esa manera estamos diciendo que el puerto CON va a trabajar de manera asíncrona. El siguiente registro que vamos a inicializar es el UCSRB. Me interesa este bit 7 que dice que habilita la interrupción de resección completa. Entonces pongamos aquí que cargue de manera inmediata hacia AUX en 0 binario. Voy a poner un 1 y el siguiente bit que a mí me interesa es este junto con este. El 4 y el 3, ¿qué significan? El 4 dice que habilitamos la resección y el bit 3 dice que habilitamos la transmisión. Habrá casos en los que nada más o necesitamos la transmisión o solo necesitamos la resección. En este caso, como necesito ambas, voy a habilitar a ambas. Habilita el módulo de resección. Escribiendo este bit a 1, habilitamos el receptor del user. Observen lo que dice aquí. El receptor anulará la operación normal para el pin RxD cuando esta es habilitada. Y lo mismo es para el transmisor. Escribiendo este bit a 1, habilitamos el transmisor del user. El transmisor anulará la operación normal del pin TXD, de tal manera que si solo ocupamos la transmisión, la otra patita de resección quedará como parte del puerto. Bien, aquí ya puse un 1. Los dos que siguen serían ceros y dos unos. 0, 0, 1, 1. Y de esa manera estoy habilitando la resección, la transmisión y la interrupción, resección completa. Bien, y le digo aquí OUT hacia este registro que pase AUX. El registro que sigue ahora es el UCSRC. El bit número 7, el URCL. El URCL dice aquí muy claramente: el URCL deberá ser 1 cuando escribamos en el mismo registro. Como yo voy a escribir en este registro, tengo que ponerlo en 1. Entonces cargamos hacia AUX en 0 binario el primer 1. Y enseguida voy a poner 4 ceros porque esos no me interesan. Y ahora veamos estos bits UCZ1 y el Z0. Aquí tengo el UCZ1 y el UCZ0. ¿Cuándo vamos a utilizar estos bits? Cuando definamos el tamaño del carácter. Si se acuerdan, el puerto CON nosotros lo pusimos que va a transmitir en un formato de 8 bits. El Z1 debe ser 1 y el Z0 debe ser 1 también. Entonces agreguemos dos unos y un 0 y ahora sí le decimos que mueva AUX. Pero debemos tener cuidado porque para que el formato sea de 8 bits necesitamos también el UCZ2. Y en donde tenemos el UCZ2, aquí lo tenemos, dice que está en el UCSRB, que este fue el que colocamos aquí, solo que como UCSZ2 es 0, ya lo incluimos, es este, ya lo puse de antemano en 0. Continuamos. Ahora voy a fijar la velocidad del puerto, para lo cual voy a estas páginas. Al micro se pueden conectar diferentes valores de frecuencia del cristal, por lo que debemos ir a unas tablas de donde debemos sacar ciertos valores para que el micro trabaje de manera acorde con el puerto CON de la computadora. Tenemos relojes de 1 mega, de 1.8, de 2 megas y en la página siguiente de 3.6. Y por una razón que desconozco, es muy usual que el micro se conecte a 4 megas. Ahora bien, el micro que tengo tiene una frecuencia de 4 megas interno porque lo estoy reusando.
pero el micro que ustedes compren, si es nuevo, seguramente trae una frecuencia diferente. Y eso lo vemos aquí, donde dice calibración interna del oscilador. El reloj interno no es muy exacto y varía con la temperatura. Para la mayoría de las aplicaciones trabaja muy bien, pero cuando hay problemas es más fácil usar un cristal externo. Observen en esta tabla 9 que dice modos de operación del oscilador calibrados internamente. En mi caso, de mi Mega 8 tiene una frecuencia de 4 MHz. Eso quiere decir que los 4 bits CKCL del 3 al 0 tienen este formato. Posteriormente veremos el manejo apropiado de estos registros o modos de operación y cómo cambiarlos. Por el momento, asegúrense de poner el valor correcto para la frecuencia que en este momento tiene el micro que ustedes están manejando. Y observen la nota que tiene aquí abajo. Este 1, que es este, dice: el dispositivo se suministra con esta opción seleccionada. Es decir, de fábrica el micro viene con una frecuencia de 1 mega, por lo que debemos de tener mucho cuidado en lo que a continuación se le debe dar de alta al micro, porque de lo contrario el puerto o no funciona o nos transmite o recibe caracteres extraños. Regresando a donde estábamos, a esta página, si ustedes tienen el oscilador interno del micro con 1 mega, solo van a poder trabajar velocidades de 2400, 4800 y 9600 para tener un error de 1.2%. Las demás frecuencias están fuera del alcance. Y aquí es donde debemos de tener cuidado. Dentro de cada frecuencia que nos marca, tenemos dos posibilidades: si ponemos el U2X en 0 o lo ponemos en 1. Nada más que el U2X, cuando lo ponemos en 0, veamos para qué es. El U2X aquí lo tenemos, está en el registro UCSRA. Veamos qué nos dice. El U2X es para cuando transmitimos al doble de velocidad, pero nuestro puerto COM no lo estamos utilizando de esta manera. Dice: este bit solamente tiene efecto para la operación asíncrona. Escribimos este bit a 0 cuando usamos una operación síncrona. Como nosotros tenemos una operación asíncrona, entonces el U2X deberá de ser 1, como ya lo habíamos puesto aquí, porque vamos a trabajar en modo asíncrono. Como tengo un reloj de 4 megas y modo asíncrono y quiero transmitir a una velocidad de puerto de 19200, entonces estoy en este caso con un error de 0.2%. De aquí saco el valor de 25 para VR y R. Resumiendo, dependiendo de la velocidad del cristal y la velocidad con que queramos que trabaje el puerto, será el valor de VRR, cuidando que el error no sea superior a 0.2%. Busquemos ese registro VRR. Bien, el registro donde se pone la velocidad de transmisión del puerto, o sea, el baud rate register, es el registro VRR, que consta de dos registros.
el alto y el bajo. El baud rate register consta de 12 bits, del 0 al 7 y del 8 al 11. Como ya tengo su valor, que es 25, lo tengo que acomodar en esos 12 bits. Ahora bien, para poder escribir el registro alto, debo de el URCell deberá de ser 0 cuando escribimos en el registro alto. Y como los bits 8 a 11 son ceros, todo este registro es 0, por lo que pongo clear aus y paso hacia VRRH aus. Y ahora sí, le digo que me cargue de manera inmediata hacia aus el valor de 25 en decimal y que me pase hacia VRR, pero ahora el bajo que me pase aus. En otras palabras, aquí ya le puse una velocidad de 19.200 y a 4 MHz. Bien, finalmente voy a habilitar las interrupciones del micro con este comando. Si yo no le pongo este comando, ninguna interrupción excepto la de reset va a funcionar en el micro. Y aquí le pongo habilito todas las interrupciones del micro. ¿Por qué se utiliza este comando? Porque habrá casos en donde queramos deshabilitar las interrupciones del micro por alguna razón. Aquí yo habilité a PB1 como salida. Ahora voy a habilitar otro pin para poner otro LED que me responda al teclado, al puerto COM. Entonces pongo SBI DDRB y voy a habilitar el PB0 como salida, que va a ser el LED verde en este caso. Y arriba yo tengo el LED azul. Ahora, el micro va corriendo instrucción por instrucción, empezando por la primera en este reset. Cada vez que se programa un micro, como punto de control es necesario saber qué es lo que pasa con el micro, para lo cual yo hago que el micro me envíe una referencia de que está funcionando o de que entró a funcionamiento, para lo cual yo le digo al micro que me envíe la letra R mayúscula al programa GTK-TER de la computadora, y lo hago de la siguiente manera: LDI que cargue de manera inmediata hacia un registro que yo le quiero llamar carácter, y que ese carácter sea la letra R mayúscula, y enseguida le pongo que llame a una subrutina que yo le voy a poner enviar carácter directo. Conforme se vaya progresando en la programación, entenderán de mejor manera por qué es este procedimiento. Tengo que escribir esta subrutina, o mejor dicho, para fines de explicación y que tenga la forma adecuada, voy a utilizar este formato para separar cada una de las subrutinas. Aquí tenemos una subrutina que se llamó delay en su momento. Ahora voy a crear una nueva subrutina que se va a llamar envío carácter directo por el puerto COM. Lleva 2 puntos, y para que yo pueda enviar un dato, que en este caso es la R mayúscula, por el puerto COM hacia el programa GTK-TER, voy a hacer uso de lo siguiente: escribo y luego explico. Brinca si el bit en el IO está puesto. ¿Cuál es el BIO? El registro es UCSRA. ¿Cuál bit? El UDRE, que brinque. ¿Hacia dónde va a brincar? Dejo un espacio, y la instrucción que debe de ejecutar ahora es que mueva hacia el registro UDR el carácter. Bien, repito: brinca si el bit en el IO está puesto. O sea, si el bit UDRE en este registro está puesto, es decir, es 1, entonces ejecuta
esta línea, pero si no es 1, entonces que haga un salto RJMP. ¿A dónde? A la etiqueta envío carácter directo. O sea, sí, va a entrar en ciclo continuo mientras UDRI sea 0. Después de que nosotros enviamos este carácter, la siguiente instrucción es red, es decir, que retorne a que siga haciendo lo que estaba haciendo antes de ejecutar esta subrutina. Bien, veamos este registro UCSRA, aquí lo tengo, y el bit UDRI del que hago referencia está aquí. ¿Qué es o para qué sirve este bit 5? Dice, la bandera UDRI o el bit UDRI indica si el buffer de transmisión está listo para recibir un nuevo dato. Si este bit es 1, el buffer está vacío y por lo consiguiente está listo para ser escrito. Si está en 1, y entonces pasa el carácter hacia UDRI y el propio micro se encarga ya de transmitirlo a través del pin de transmisión hacia el MAC 232 y de esa manera llega a la computadora. En otras palabras, con esta subrutina acabo de enviar la R mayúscula al programa GTCater de la computadora. Bien, veamos si esto que hice hasta acá es correcto o no. Desde luego que se van a generar errores al correrlo. ¿Por qué? Veamos uno de ellos. Dice que carácter no está definido. No, todavía no lo he definido. Entonces, este AUS, para poner orden y se pueda comprender mejor, lo voy a pasar aquí. AUS lo había definido como un registro R16, ahora lo voy a definir como 20 y a carácter le voy a poner el registro 16. Bien, lo vuelvo a correr y me dice que no hay errores. Ahora bien, ya tengo el programa el Mega 8 y ahora lo quiero mandar a grabar al micro grabador y lo tengo que hacer a través del puerto paralelo. Recuerden que hay que poner reset, prendemos el micro y mando a grabar al micro. Le doy grabar y ahí está grabando el micro. Salimos, le quito el reset y como pueden ver el micro está trabajando. Es el LED azul quien nos lo indica. Y antes de abrir el programa GTCater, recuerden que hay que poner un comando. Una vez que le he dado el permiso, abro el GTCater y voy a apagar y encender el micro. Apago el micro y lo prendo. Y ahí está la R de la que hacíamos mención. Cada vez que yo apague el micro y lo prenda, me va a mandar una R. Lo mismo sucede si yo le doy un reset manual y cuando quito el reset me manda una R. Cada vez por cada reset me va a mandar la R. Eso significa que la comunicación del micro hacia la computadora es correcta. Ahora yo voy a mandar una instrucción de la computadora hacia el micro. ¿Y en qué va a consistir? En que si yo oprimo la tecla A, deberá de prender este diodo LED verde. Y si yo le doy la letra S, deberá apagarse. Y todo lo que yo tecleo, el micro me lo deberá devolver. De tal manera que estamos simulando un loop por software. Bien. Regresando al ABR Studio, ¿cómo se le hace para que el micro entienda los caracteres que yo le estoy enviando? Este micro ya pasó por aquí, ya me mandó la letra R mayúscula. Él continuó su trabajo, llegó aquí a esta etiqueta, pero por tener esta etiqueta aquí, este micro está dando vueltas y vueltas aquí.
Si en este momento llega un reset, esa interrupción hace que se vaya a la etiqueta reset y vuelve a hacer todo este proceso. Pasa por enviar esta R mayúscula a GTKTer, continúa y se vuelve a ciclar aquí en este LED, y aquí está dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero ¿qué sucede si mientras está dando vueltas y vueltas aquí, recibe por la patita de resección un carácter, el que sea? En ese momento algo se activa en el micro y es lo siguiente: es esta interrupción que dice aquí muy claramente el manejador de una resección completa. ¿En dónde? Pues en el user. Para que esta interrupción se haga efectiva, es necesario que el carácter que se recibe por la patita de resección esté ya completo. En el momento que está completo, se genera esta interrupción. Entonces veamos esta interrupción. En lugar de RETI le vamos a poner RJMP, de tal manera que cuando llegue esta interrupción, ¿a qué etiqueta va a saltar? A esta. La copio, ustedes pueden poner cualquier otra y la voy a poner aquí. Esta subrutina va a realizar lo siguiente. Lo primero que se debe hacer es rescatar el dato completo que ya tenemos en UDR, que fue quien generó la interrupción, y lo hacemos con el siguiente comando. Le digo in, que mueva dentro de carácter lo que ya tiene el registro UDR. De esa manera se vacía el UDR y queda listo para ser llenado por otro dato, ya sea de transmisión o de recepción. Veamos el registro UDR a detalle en esta página. Para poder entender, es necesario saber qué es un buffer. Bien, un buffer es un espacio de memoria reservado para almacenar temporalmente la información que está en espera de ser procesada. Entendamos que es un Data Buffer Register. Es un registro que se usa como buffer para almacenar datos en espera de ser procesados según el interés del usuario. Aquí dice el Data Buffer Register y el Data Buffer Register, tanto para transmisión como para recepción en el user, ocupan la misma posición de memoria y es referido en el user como un registro de datos o simplemente UDR. En otras palabras, el UDR es un único registro en el user que se usa tanto para transmitir como para recibir un dato de manera temporal en espera de ser procesado. Es por ello que nos valemos del bit UDR en el registro UCSRA. Si el bit UDR es 1, indica que UDR está vacío y que podemos hacer uso del mismo. Bien, una vez que UDR lo tenemos en carácter, vamos a devolverlo a la computadora como si fuera un loop físico. Como ya tenemos esta subrutina, pues simplemente le ponemos que llame a la subrutina envío carácter directo. De esta manera hemos puesto aquí un loop por software. Bien, después de ejecutar la subrutina, regresa aquí y le voy a decir que compare de manera inmediata a carácter con la letra A minúscula, de tal manera que brinque si es igual a una etiqueta que le llamo que prenda el LED. ¿Cuál LED es el que va a prender aquí? El LED verde. Pero si el carácter no fue una A minúscula, entonces que compare de manera inmediata con una
S minúscula. Y si es igual a S minúscula, entonces que brinque hacia una etiqueta off LED. Apaga el LED verde. Como tengo esta etiqueta, la copio y la pego aquí. ¿Qué es lo que va a hacer esta etiqueta on left? Va a prender el diodo verde. Y eso se hace así, que ponga set bit en el IO, en el port TV, el PB0. Y enseguida no hay más que hacer y que salte a la etiqueta fin de la resección completa. Esa etiqueta la pongo aquí, fin de la resección completa, y ready. Me falta poner esta etiqueta. La pongo aquí. Clear bit en el IO, en el port TV, cual el PB0. ¿Y cuál es la instrucción que sigue? Ready. Ahí acabó la interrupción. Es decir, cada vez que en la computadora se teclea un carácter, ese carácter llega aquí por esta interrupción de resección completa. Hace lo que tiene que hacer y hace un retorno a la línea o a la posición en la que estaba el micro antes de que llegara ese carácter al puerto de resección del micro. Pero si no es ninguno, ni A ni S, entonces que salte a la etiqueta fin de resección completa. Lo ensamblo, prendo el micro y mando a grabar el programa. Le doy grabar, le doy salir, quito el reset y ahora, como pueden ver, apareció la R de que está corriendo bien el programa. El LED azul está flasheando y ahora observen lo que pasa con este diodo LED cuando le doy en GTKTer la letra A minúscula. No tan solo me la devuelve por el loop por software que se hizo, sino que además prende el diodo LED. Si yo le mando una S, debe de apagarse el LED verde. Ahí se apagó. Y cualquier otra tecla que yo teclee me la está devolviendo el micro. Y de esa manera logramos que el micro se comunique con la computadora a través del puerto CON. Si alguno de los datos que se pongan no se hacen de acuerdo al manual del fabricante, será imposible que logren esta comunicación. No entro en tanto detalle en cuanto al usar porque son demasiadas páginas y nosotros no vamos a ser expertos en el manejo del puerto CON. Con esto que vimos es más que suficiente para cualquier micro del fabricante Atmel. Casi no varían los registros entre unos y otros o son muy parecidos. Y el fabricante en sus hojas trae algunos ejemplos que es precisamente de donde se sacó la información para poder hacer este programa.